Pastor Alfredo Alegría, hay mucho que tocar en el día de hoy. El tema que usted ha escogido, el 9 de Av. ¿Qué significa el 9 de Av? ¿Qué es esto? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia de Cristo? ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver en la palabra de Dios el 9 de Av? Pastor, háblenos, por favor, ¿qué es el 9 de Av? El calendario judío consta de dos calendarios. Prácticamente es el mismo, pero con dos diferentes cortes. Uno el calendario civil o político y el otro el calendario espiritual. El mes de Av resulta ser el quinto mes del calendario espiritual. Y en el calendario espiritual empieza con el mes de Nisan, que es prácticamente la cabeza de los meses de los ciclos espirituales en los cuales Israel se mueve anualmente. Y en ese mes se celebra la Pascua y sucesivamente se vienen contando los meses del año hasta llegar al quinto mes. La historia de Israel es prácticamente el centro de el conocimiento de Dios transmitido a los hombres a través de la palabra, a través de la escritura. Nuestra Biblia habla de la historia de Israel. Amén. Y estaba leyendo también en un sitio judaico un poco de la historia como ellos lo entienden, en una de las fechas famosas, esas relacionadas con el 9 de Av. Me voy a saltar una, pero vamos a empezar luego del principio. Y dice que en el año 135, cuando Adriano, el emperador pagano romano, toma empresa para hacer guerra contra la rebelión que se había levantado en Jerusalén, liderada por Bar Kokhba, y el cuerpo de rabinos le había dado el apoyo y había señalado a Bar Kokhba como el Mesías libertador. Dicen ellos, habían 5 sectas judías en Jerusalén. Y comienza a señalar los esenios, los fariseos, los celotes, sucesivamente. Y la última era la secta de los nazarenos. Y la secta de los nazarenos tomó una actitud pasiva, porque ellos estaban esperando que su Mesías llegara. Entendieron mal los tiempos. Y nosotros procedemos de la secta judía de los nazarenos, la que Jesús fundó. Amén. Y cómo se llamaba en aquellos tiempos históricos. Estamos en el año 135. Así es que siempre todas estas cosas que tienen que ver con la Biblia tienen que ver también con nosotros, porque nuestra fe tiene como plataforma la doctrina que Jesucristo predicó. Usted mencionó algo muy importante, el hecho de que hicieron unos cálculos erróneamente. Sí. Y ahí pensé inmediatamente, tenemos que tener mucho cuidado, porque el hombre siempre quiere calcular las cosas con exactitud, quiere saber las cosas con exactitud. Y la calculadora no funciona bien. Exactamente. Eso es peligroso. Ajá. Está bien que intentemos y tratemos, y es bueno estudiar, es bueno, ¿verdad?, adquirir todo conocimiento, pero tenga mucho cuidado con declarar fechas exactas, Así es. tiempos exactos. Hay que tener mucho cuidado porque el hombre comete muchos errores. Dios nunca se va a equivocar. Hemos visto por la experiencia que muchos se han golpeado contra la pared por andar haciendo esto, y lo han hecho con seguridad. Entre ellos mencionamos a los testigos de Russell. Oh, sí, los famosos testigos de Jehová. Sí, a los adventistas. Y algunos otros por allá también que han salido de iglesias, como el señor este que tenía una radio y que anunció que para el 11 de septiembre de que era el 2011. Y así sucesivamente nosotros hemos visto, ¿verdad?, las experiencias que han resultado de andar poniendo fechas, y ahora andan poniendo fechas también
y dicen que un cometa o un asteroide se estrella el 15 de septiembre de este año contra la Tierra, y lo están predicando como que de verdad están seguros, ya lo vieron venir con el telescopio, ya hicieron cálculos matemáticos con las computadoras más avanzadas y lo están diciendo. Sí, equivocadamente, lamentablemente, y no entiendo el espíritu o qué motiva de que uno diga, no, que un tsunami va a arrasar con Puerto Rico en tal día, en tal año. Sí. O sea, ¿cuál es? No entiendo yo. Tal vez están buscando fama propia, quieren ser reconocidos, que se les respeten. Pero ya falló una vez, porque en el 2014 que lo estaba anunciado no sucedió nada. Sí, claro. No, hay que creer en Dios. La Jane Dixon, que era una divina, dio un vaticinio acerca de las elecciones en no recuerdo qué año. Ajá. Y resultó ser que su adivinación pues cayó y se hizo famosa. ¿Qué le parece? Salió en todos los diarios, en los encabezados del New York Times, del Miami Herald y de todos los diarios principales de los Estados Unidos. Todo el mundo hablaba de la Jane Dixon. A lo mejor buscan eso, pero también es peligroso por la fama también mala que pueden acarrear en caso de que su adivinación falle. La Biblia no es para adivinar, la profecía ya está dicha. Exacto. Yo no tengo que inventar que tuve un sueño y que mire que un asteroide se estrellaba contra la Tierra, porque ya Dios se lo presentó a Juan en el año 95 en Apocalipsis o Revelación. Es solamente un comentario de cautela. Exacto. Cuidado con poner fechas. Ahora, Dios sabe cuándo y cómo y dónde. Nosotros vamos a hablar de una fecha. Pero es ok. Pero esta es una fecha histórica. Exacto. Donde ya hay antecedentes de sucesos que han acaecido. Exacto. A través del tiempo y la historia de Israel. Por ejemplo, estamos hablando acerca del 9 de Av, y es el 9 del quinto mes del calendario espiritual de Israel. Para los judíos es una fecha muy significativa. Porque en ellas han ocurrido sucesos históricos que ahora hace pensar a los rabinos que este es un día especial. Es como si Dios permitiera que cosas sucedieran especiales en ese día que tienen que ver con el pueblo de Israel. Dios escoge los días. Dios escoge los días. Así es. Porque Él es el Señor y es soberano. Amén. Y nosotros no. Amén. Ahora, desde los tiempos de Moisés, dice la Mishnah, que es parte de las tradiciones que antes eran orales y ahora son escritas, que hubo un día en que Josué mandó a 12 espías a internarse en la tierra y observar durante 40 días todo lo que vieran, escribirlo y notificarlo. Nosotros conocemos esa historia. Amén. Entre ellos 12 iban Josué y Caleb, Jehoshua y Caleb. Estos dos tenían un espíritu diferente. Oiga bien, porque eso dice la Biblia. Era un espíritu superior. Estaban llenos del Espíritu de Dios. Los otros eran más seculares. A lo mejor les gustaba más pasar distraídos viendo televisión o caminar por el mall. Allá en el desierto. Que no tenían una vida espiritual a un nivel superior que les permitiera estar llenos de un espíritu superior como el que tenía Josué y Caleb. Cuando ellos entran y observan, todos regresan de los 40 días. Y ellos tuvieron un mensaje negativo para el pueblo. No vamos a poder tomar la ciudad. Es imposible. Las ciudades son enormes, con gigantescas murallas, y los habitantes que hay son gigantes. Nosotros parecemos langostas comparados a ellos. Sí, habían gigantes. Y habían gigantes en la tierra. Exacto. En aquellos días. Y nosotros ya hablamos acerca de eso, y muchos de los intérpretes teólogos están pensando que se debió a alteraciones genéticas, que Satanás siempre ha estado tratando de hacer perder el linaje del Salvador o pervertir la pureza de la raza humana tal y como Dios la creó. Son posibilidades.
no Bueno, las descartamos. Pastor, recientemente yo vi unas fotos de esqueletos que fueron encontrados arqueológicamente, ¿no? Sí, sí. Y muy impresionante. ¿De qué tamaño eran? Como de 30 pies de altura, hermano. Yo miré Una cosa que yo dije, wow, el cráneo nada más. El cráneo. Era más grande que el cuerpo suyo y mío. Exacto. Solo el cráneo. Eso iba a decir yo. Sí, señor. Que yo miré una foto donde un cráneo era más grande que un hombre de 6 pies. Exactamente. Eso es un gigante. Esos están apareciendo por allá, por el lado del el oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente, en excavaciones que han estado haciendo. Y eso hace, eso da veracidad, esos descubrimientos a lo que está escrito en la Biblia cuando dice, y había gigantes en aquellos tiempos. Dios no miente. Sí. Verdaderamente nunca he visto uno con mis propios ojos. No, así de grande yo nunca lo he visto. No, el más grande que yo he visto es de 6 pies 5 pulgadas. Bueno, en Puerto Rico el gigante de Carolina alcanzaba más de 9 pies de altura. 9 pies. Más de 9, sí. Ay, grandísimo. Por lo menos a la cintura. Ajá. Hay fotos. Sí, hay Cualquiera fotos. puede ver fotos de él en internet. El gigante de Carolina de Puerto Rico. Ya falleció. Y este otro también que estaba, creo, en Perú, en uno de los países suramericanos, Juanito creo que se llamaba, se murió. Sí, han habido gigantes. Y estamos hablando acerca de cosas que sucedieron en esa tierra cuando ellos fueron. Y cuando traen el mensaje negativo, dicen, nosotros no vamos a poder. Es imposible. Sí es bueno el fruto. Sí, las frutas son grandes. Aquí racimos traía muestras de todo. Pero ese mensaje negativo impactó a toda esa generación. Y esa generación prácticamente hizo una oración que ellos mismos establecieron como su propio juicio. Y dijeron, ojalá muramos en Egipto o ojalá muramos en este desierto. Si no me equivoco, trajo un retraso de como 40 años, ¿no? Sí. Al plan divino del Señor de tomar en posesión la tierra. Imagínense lo que hicieron los adultos, los padres de esa generación, a sus hijos, a sus hijos tiernitos, a sus hijos menores de 20 años, y les hicieron un mal. Creyeron mal, hablaron mal y actuaron mal. Dios les tomó la palabra y utilizó las mismas palabras que ellos dijeron para establecer un juicio contra una generación incrédula. Porque el propósito de Dios no era matarlos en el desierto. Y ese día, dice la tradición, bueno, no lo dice la Biblia, pero lo dice la Mishnah, esos 10 murieron, perecieron ante los ojos del pueblo de Israel. Ese día fue el día 9 de Av. O sea, estamos hablando de sucesos dramáticos que sucedieron en la historia del pueblo de Israel. Wow. Luego, más adelante en el tiempo, David quiso construir el templo de Dios, porque había un tabernáculo en Silo, pero no era considerado como el templo de Dios. Y Dios le revela a David los planos del templo, y cuando David quiere construirlo, Dios lo para y le dice, tú no lo vas a hacer. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios y cometió un par de pecados fuertes en su vida, sin embargo, cuando nosotros leemos la vida de David fue impresionante. David fue un hombre espiritual. Sí, señor. Fuera de todo lo que se pueda decir contra él. Oh, no, definitivamente. Fue un rey, fue profeta, se codeaba con el profeta Natán, de profeta a profeta se codeaba con él. De hecho, Natán, su amigo íntimo, fue el instrumento que Dios utilizó para corregir a David. Porque errar es de humanos y corregir es de sabios, y David demostró ser sabio. Amén. Porque David se arrepintió. Amén. Y claro, pagó las consecuencias y todo lo que viene con eso. Sin embargo, David, con todo y su espiritualidad, y por razones obvias, Dios le dice, tú no lo vas a construir. Porque si yo permito que tú lo construyas, van a decir que tú fuiste un hombre de guerra, que peleaste mucho.
tus manos tienen sangre. Tus manos tienen sangre en la conquista y el levantamiento de este reino. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Vino Salomón. Y Salomón echó mano a la empresa y terminó el templo. Hubo un avivamiento increíble en Israel el día que el templo se inaugura. Y cuando Salomón realiza miles de sacrificios y al final de todo esto la gloria de Dios se manifiesta y el templo se llena de humo. Los sacerdotes no podían hacer nada dentro porque Dios estaba dentro del templo, demostrando que Él estaba agradado con esa obra, con esa construcción. El pueblo vio entonces lo que estaba sucediendo en el templo que se le llama el templo de Salomón o el primer templo. Pero Salomón no permaneció en las palabras de Dios. Tampoco. Cuando llegó a la vejez, sus 700 mujeres y 300 concubinas desviaron su corazón. Wow. Se cree que al término de su vejez y de sus años, en la recta final, antes de morir, Salomón recapacitó por la forma en que termina los escritos de los cantares y Eclesiastés. Y Salomón posiblemente corrigió. Y la promesa de Dios dada a David de que Salomón no se perdería como Saúl debió haberse cumplido. Con todo esto, vino la división del reino, las luchas intestinas por el gobierno y la separación de los dos reinos. Sí, correcto. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Efraín y Manasés y Judá en un lado y por allá, por arriba el resto de las 10 tribus, quedando el reino dividido. Y finalmente la debacle total, el levantamiento de un imperio gentil, el primero de los imperios gentiles, Babilonia, pisoteando Jerusalén. Wow. Y ese día queda marcado en la mente y en el corazón de los israelitas. Y qué fascinante es la historia. Sí. Qué fascinante es estudiar historia. Continúe, pastor. Fue el 9 de Av del año 586, de acuerdo al registro de los rabinos, que el templo es destruido. Wow. Babilonia llega, lo pisotean, no encuentran el arca y saquean todos los tesoros. Ese día murieron millones de ellos, israelitas. Israel fue humillado. Dios se los había dicho con anterioridad a través de todos los profetas. El mensaje de los profetas es un mensaje de exhortación. Es un mensaje fuerte. Fuertísimo. Cuando nosotros leemos todos los libros proféticos de la Biblia, nosotros encontramos cuál fue el mensaje profético que Dios les envió. Dios no les estaba hablando de prosperidad, pero habían profetas que les hablaban de prosperidad y les decían, no va a suceder nada. Ese profeta que está hablando de eso está equivocado. Falsos profetas. Anulando el verdadero consejo de Dios. Y a los verdaderos profetas, rechazo. Los mataban. Jesucristo se los dijo a la generación de individuos que vivieron en el tiempo de Él. Ustedes también llenan la medida de vuestros padres, le dijo, porque ustedes están diciendo con sus propios labios que son descendientes de los que asesinaron a los profetas. Y todos los profetas fueron asesinados en Jerusalén. Sí, Señor. Donde fue asesinado también el más grande de los profetas, Jesús de Nazaret. Y entre paréntesis, otra vez. Sí. Se continúa, sigue igualito en estos tiempos, porque los pastores o evangelista o maestro que venga con el mensaje de la verdad, con el mensaje profético real, no adulterando la palabra, una palabra pura, no contaminada, también a nosotros nos matan, cometen homicidio, tal vez no físicamente, sí, pero sí homicidio de carácter. Cometen homicidio de muchas otras maneras, donde se desacredita, donde se habla mal, donde no se acepta.
el verdadero profeta, y cuando digo profeta no digo de aquel que está prediciendo un futuro, no. Exacto. El que trae y expone la palabra correctamente. La profecía bíblica. Es perseguido. ¿Cómo es? Es rechazado. Es perseguido y rechazado. Porque está diciendo que usted o yo, cualquiera que está predicando, están trayendo un mensaje negativo. Y que la gente no quiere escuchar eso, la gente quiere escuchar la parte positiva. Háblame de bendición, háblame de crecimiento económico en mi vida, de la siembra, de la cosecha, de la prosperidad, y estamos bien. Háblame de victoria, háblame pero no me traigas mensajes que tengan que ver con mi pecado, con cómo está mi vida delante del Señor, la santidad. No traigas esos mensajes. No son impopulares. No los queremos aquí. Es más, la gente se siente bien con, entre comillas, las nuevas revelaciones. Sí. Y nosotros estamos en ese tiempo, cuando nuevas cosas están pasando. Las nuevas revelaciones no son realmente nuevas revelaciones, sino que son los nuevos inventos extrabíblicos. Y el más grande de ellos, y siempre lo menciono, son las famosas doctrinas de pacto. Claro. ¿Por qué no las voy a mencionar? Que no se encuentran por ningún lado a través de la escritura. Y cuando los israelitas realizaban sus sacrificios de ofrenda en el Antiguo Testamento, no era que estaban pactando con Dios, sino simplemente que estaban realizando lo que Dios les ordenó dentro del pacto que Dios hizo con ellos. He ahí la diferencia, pastor. No hallamos que el hombre pueda hacer pacto con Jehová. Es Jehová Dios quien hace pacto, y ya lo ha hecho. Exacto. Con el ser humano, con su creación. Mira, como lo hizo con Israel. Yo siempre he dicho esto. Dios le dio al hombre libre albedrío. Significa libertad de escogencia. Y nosotros los cristianos hacemos mucho uso acerca de esa palabra porque no nos gusta sacrificar nuestra voluntad. Sí. Y nos escudamos en esa palabra. Pero yo te voy a decir algo, audiencia. Te voy a decir algo. Cuando el ser humano escoge siempre caminar en su libre albedrío, lo que encuentra es la perdición. Porque cae en desobediencia. Porque se mueve de acuerdo al capricho de su alma. Porque se mueve en libertinaje. En libertinaje. Que es muy diferente a la libertad de los hijos de Dios. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Ellos escogieron en su libre albedrío desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. Por eso estamos ahora así. Ahora, seguramente se arrepintieron más adelante cuando ellos fueron redimidos con el sacrificio de un par de corderos que sirvió para tapar sus desnudeces y la sangre. Algunos intérpretes dicen que el cuero fresco fue puesto por Dios mismo sobre el cuerpo ahora mortal de estos dos seres humanos que habían desobedecido, y esa sangre de cordero que tocó sus cuerpos era el símbolo de la sangre poderosa que iba a ser derramada por el Cordero de Dios miles de años después en la cruz del Calvario. Amén, amén. Pero volvamos al 9 de Av. Ahora, el tiempo avanza. En el 586 es destruido ese templo. El primer templo, por causa de la desobediencia, porque Salomón caminó también de acuerdo a su libre albedrío y decidió desobedecer a la ley de Dios que decía que no tomaran mujeres de los pueblos de alrededor porque corromperían el alma y apartarían el corazón de los hijos de Dios hacia los ídolos y hacia los demonios que adoraban en esas culturas. Entonces, fue lo que le sucedió a Salomón. Por causa de eso, vino la apostasía. Mira bien, los hechos del padre de Israel, por decirlo así, el rey, el jefe, afectaron a toda la nación. Para los tiempos en que Salomón ya era viejo, Israel estaba en apostasía, y cuando el reino es dividido después de él, en los tiempos de Roboam, Israel estaba perdido. Ahora Judá fue más conservador y sucesivamente pasa el tiempo, y cuando Israel regresa del cautiverio, en los tiempos del sacerdote Esdras y del copero Nehemías, ¿verdad?, que fue el político prácticamente que se dio a la empresa de reconstruir Jerusalén, levantar las puertas y construir el templo para que hubiera un reavivamiento espiritual.
en el Israel que antes era esclavo, otra vez por segunda vez, y ahora era libre y estaba en su tierra. Construyeron el templo, y en los tiempos de Herodes, todavía, mira bien, Herodes, en los tiempos de Jesús, aun cuando Jesús se fue, el templo siguió todavía siendo retocado por 40 años después del nacimiento de Jesús. Pero seguidamente la profecía que Jesucristo le dio a sus discípulos cuando estaban impactados por la arquitectura, por las piedras de mármol, por el brillo, cuando el sol le daba en diferentes ángulos. Parecía, dice que era el sol que brillaba desde lejos, se miraba el brillo del templo. Cuando el sol le pegaba era como un espejo. Y la gente vivía impactada con ese templo, era el orgullo de esa generación. Sí, Señor. Aún los discípulos estaban orgullosos del gran templo donde ellos adoraban a Dios. Estaba lleno de mármol y de oro. Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow. Ahora Ahora bien, cuando nosotros hacemos un cálculo de las fechas de la destrucción de un templo y el otro, hay como un desacuerdo en las informaciones de los rabinos respecto a la fecha, pero una de las fechas entre la destrucción de un templo y el otro te da 490 años, que son 70 semanas. Y llegó Tito con 2 legiones a aplastar una rebelión en la que los romanos ya habían perdido 2 legiones y tuvieron que mandar 2 nuevas. Y esas 2 legiones aplastaron la rebelión, y ese día, el 9 de Av, nuevamente la fatídica fecha, el segundo templo es destruido, y desde entonces el templo no existe. Sucesivamente, desde entonces el templo no existe. Exacto. Desde el año 70. Después de Cristo. Exacto. Ahorita estamos en el 2015. Usted saque la cuenta. Son miles de años. Los sacrificios de cordero se detuvieron. No hay sacrificios de cordero más. Los judíos tienen una fe, pero es una fe que funciona ahora de una forma diferente porque le falta el elemento principal para ellos. Para nosotros, los que tenemos a Cristo, el templo judío no es necesario ahora. Exacto. Para nosotros. No. Porque nosotros nos convertimos en templo. Hay un versículo bíblico que se lo dio a uno de los profetas mayores, no recuerdo, y dijo, este es el pacto que yo haré con Judá y con Israel en los últimos tiempos. No como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos traspasaron mis mandamientos y pisotearon el Shabbat. Wow. El pacto que yo haré es que pondré mi espíritu dentro de ellos y escribiré mis leyes en vuestros corazones. Amén. La pregunta es cómo nosotros fuimos a dar ahí. y además de eso, el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario. En la ciudad de Jerusalén. Ya Jehová no quiere más sacrificios. Él puso su Cordero. Pero Israel claro, no lo sabe, pero... ¿sí? La tipología venía desde el Génesis, desde Bereshit, desde ahí venía. Y sucedió a lo largo de toda la historia de Israel con los miles y miles de sacrificios que se hicieron hasta el día que se hizo el último sacrificio antes del 9 de Av del año 70. Wow. Qué interesante. Desde entonces se paró los sacrificios y nosotros adoramos a Dios porque ahora, en el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo hizo morada permanente en el corazón de los seres humanos, esos judíos que estaban ahí en el aposento alto, que eran 120, recibieron la ley escrita en su corazón en el día en que ellos celebraban, el día que recibieron la ley escrita en tablas en el monte de Sinaí. El día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés tenía simplemente, era la celebración de la recepción de las tablas de la ley, de la palabra de Dios escrita. Pero ahora Dios les decía, no, en este día ya no van a seguir celebrando las tablas de la ley escrita fuera del corazón de ustedes. Wow. Ahora ustedes van a celebrar la ley escrita en vuestros corazones. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Amén. Ahora,
hablamos del 9 de Av y hablamos de la destrucción del templo. No existe. Sí, ya quedan como unos 5 minutitos, sí. Estoy volviendo a ver pero el vamos reloj. a continuar el próximo jueves. Sí, Este claro. tema se puede llevar fácilmente unos 2 o 3 jueves Sí, puede para ser. completarlo bien. Puede ser. Sí, señor. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, acerca de estas cosas que están relacionadas con sucesos, algunos podrían decir negativos o como a manera de juicio contra el pueblo de Israel. Y Pastor Dani y audiencia, el último sábado de este mes es el 9 de Av. Wow. O sea, los judíos estarán celebrando todos estos días históricos, calamitosos, que han venido dándose a través de la historia, y en ese día ellos hacen un ayuno radical. El 9 de Av, el último sábado de este mes, el judío ayuna de tal forma que no se baña, no se lava los dientes, no se peinan, se abstienen de los hombres de tener relaciones sexuales, no solo, sino también hasta de tocar la piel, el cuerpo de su esposa, durante todo ese día. El ayuno dura 25 horas y es levantado 1 hora después, al día siguiente, en el primer día de la semana de los judíos. Wow. O sea, es un día solemne. Tienen bastantes restricciones, lo hacen de una forma estrictísima, porque es un día Me parece de silicio. de dolor De dolor. y de consagración también. Sí, señor. A mí me parece que un ayuno sin agua es un ayuno radical. Hay personas que no hemos podido nunca hacer un ayuno de 3 días sin agua. Sí, señor. Hay personas que lo han hecho. Yo no. Yo Nunca pude. Traté. No, yo he ayunado sin comer varios días, pero sin tomar agua nunca lo he hecho. Yo traté, pero en el segundo día por la noche ya me estaba secando, estaba muy reseco. Tuve que tomar agua. Entonces yo dije, Esther fue una mujer muy valiente, muy fuerte. Wow. Para poder haber hecho ese ayuno seco. Sí, señor. Y yo, como decimos en nuestro país, le rindo el sombrero. No me voy a hacer, ¿verdad?, el que no me he dado cuenta, el cochinito, el chanchito, como decimos. Sino que tengo que reconocer y darle mérito a quien mérito merece. Amén. Y así sucesivamente. En estos días, el pueblo de Israel está recordando fechas difíciles que están sucediendo. Por ejemplo, en el año 1290, Federico I, y me quedan 2 minutos, están sacándome la guillotina, pero Federico I en Inglaterra firmó un edicto de expulsión de los judíos. Ese mismo día, 9 de Av. Wow. Usted se va a preguntar, ¿serán coincidencias? Eso mismo iba a comentar. ¿Será coincidencia todo esto? Que el 9 de Av suceden tantas cosas que a manera de juicio contra Israel, el pueblo de Israel. Claramente que no. Claramente. En Dios no hay coincidencias. Esa es una fecha que quizás Dios ha escogido para enviar un mensaje directo que el pueblo quizás de Israel no ha comprendido todavía. Y claro, hay judíos mesiánicos que se han convertido a Cristo, que fueron ortodoxos. Han creído en Jesús como el Mesías, pero todavía la gran mayoría no. No, la gran mayoría no. Todavía la gran mayoría no. Pero hay un movimiento que empezó ya a dar trazas de avivamiento dentro del actual Israel moderno. Y esa a mí es una de las cosas que me alegra. Y tengo que decir esto también. Todo este movimiento projudío que se ha levantado alrededor del globo, donde evangélicos se han judaizado, han empezado a guardar la ley, se han circuncidado, están usando kippah y están usando también talit, a la manera que lo hacen los ortodoxos. Es simplemente parte de una respuesta a la apostasía que ha surgido dentro de la iglesia evangélica, que surgió dentro de los Estados Unidos. Es simplemente una respuesta radical. Yo diría demasiado radical, porque tampoco podemos irnos a los extremos de
regresar y establecer incluso hasta los ritos de la ley en el culto de adoración judaico. Porque eso con Cristo sufrió una transformación. Muchas de esas cosas eran tipología y nosotros debemos de cumplir en la vida práctica. O sea, nuestra vida práctica como cristianos Sí. es el cumplimiento de las tipologías judaicas, lo que a mí me hace ver que el cristianismo es la consecución, lo que sigue a la doctrina judía de Cristo. Pero no se debe de caer en los extremos de volver a retomar los ritos del culto de adoración de la ley. Exacto. Hay dos leyes, la ley ritual y la ley moral de Dios. La ley moral permanece, tú no la puedes borrar. Amén. Está escrita en tu corazón por el Espíritu Santo. Bueno. Pastor, vamos a tener que tomar hasta aquí, ¿verdad? El programa del día de hoy. Amén, amén. Por el tiempo. Pero vamos a